98, el sonido del barrio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este programa El Cine a las Calles. Yo soy Saudi Batalla. El día de hoy tengo a un invitado muy especial. Él es el maestro Francisco Gaitán, subdirector de la Filmoteca de la UNAM, y es un placer tenerte aquí. A mí también me gusta decir que sí, ciertamente tengo el título de el cargo administrativo de subdirector de la Filmoteca, pero soy también el curador de la Filmoteca de la UNAM. Claro, aparte este es un espacio especial en el cual Francisco aceptó venir y yo le dije, Francisco, antes de que tú nos hables como funcionario, queremos que nos hables como autor. Sí, claro. Sí. Sobre todo tu experiencia en esta parte de lo que ha significado estar tan cerca de la restauración de las imágenes cinematográficas y de todos los archivos. Sí, este es un trabajo que no es el trabajo de un día, es el trabajo del conocimiento que se va acumulando a través de los años. Yo soy sin duda el hombre más, no más viejo, pero sí el hombre que ha pasado más tiempo trabajando con las películas y cuidándolas para que no se mueran literalmente y desaparezcan de la cultura historiográfica mexicana. ¿Qué les parece si vamos a ver un fragmento de lo que fue la llegada al cine en México y regresamos aquí para platicar con Francisco Gaitán? El fonógrafo, recitado por Juan de Dios Pesa, fonograma Edison. El pueblo americano surge y culmina por sus grandes y maravillosos inventos. Entre todos descuella el fonógrafo, que es un prodigio. Reproduce la voz humana y la transmite a las generaciones. Copia lo que se creía incopiable, retiene lo incorpóreo, aprisiona lo intangible y hace oír a los padres la voz de sus hijos ya muertos y a los hijos la de sus padres, aunque estos duerman el sueño de que ya no se despierta jamás. Tocó a Edison, al inmortal Edison, descubrir esa maravilla que un ilustre sacerdote cristiano, el padre Tortolero, compara a los misterios de la encarnación y de la Eucaristía, porque sólo así se concibe el divino encarnara sin mancha en un ser humano y que Dios baje intangible, incorpóreo, invisible a la hostia blanca ante la cual se postran los creyentes. Nada real, nada material queda en el fonógrafo de lo que lleva el hombre en su tosco cuerpo y sin embargo su voz se oye pura, vibrante, como si viviera el que la emite, aunque ya esté convertido en polvo en el sepulcro. Tal de notable y maravilloso invento, gloria del siglo XIX, gloria de Edison. Un fragmento de un discurso de Amado Nervo que representa muy bien el significado de cuando el cine llegó a México, y a mí me gustaría preguntarte o que nos platicaras al público y a mí, ¿cómo te acercas al cine? ¿Cómo te acercas al cine? Bueno, yo provengo de una familia encabezada por mi papá, que era un cinéfilo empedernido. Mi papá nos contó que siendo niño en Tepito, donde nació y vivió, en Tepito compró películas viejas y tenía un proyector de 35 milímetros manual con una lámpara de tungsteno como iluminación y exhibía las películas a sus amigos y a algunos les cobraba y así obtenía algún dinero. Bueno, esa es la anécdota para saber lo que mi papá era de cinéfilo.
cuando ya se casa y tiene a sus hijos, nosotros, pues es capaz, siendo un obrero, de pagar 2 y 3 veces por semana el cine a sus hijos, a un cine, claro, de tercera corrida, que costaba $1, pero toda la familia podíamos ir al cine y ver todas esas maravillosas películas. Nosotros también, viviendo en Tepito, tuvimos la suerte de estar en un área donde nuestra casa estaba rodeada de salas cinematográficas. Entonces, se podía ir con seguridad al cine. Y me comentabas aparte que cada sala cinematográfica estaba dedicada a una distribuidora, por la Sí, que la variedad sí. era inmensa. De tal suerte que nosotros podíamos ver en el cine Bahía, podíamos ver todo el cine mexicano que se estrenaba. Podíamos ver en el cine Victoria, en el cine Alarcón, todas y cada una de las películas musicales que en esa época estaban en tanto auge, las películas de guerra de la Warner Brothers, las películas de vaqueros de la RKO Radio Pictures, y así cada sala estaba dedicada a una distribuidora y podíamos ver 3 películas distintas por $1. No me cansaré de decirlo, en cine y con unas técnicamente muy buenas proyecciones. Muy buenas proyecciones. Ahora, también me habías comentado que llegó un momento en que ya no te daban ganas de ir al cine porque las películas te impresionaron muchísimo, ¿no? Eso me pasó siendo muy niño. Yo calculo que a mí, en esa época no había prohibición para entrar al cine, y yo calculo que me empezaron a llevar a los 6 años. Y yo no soportaba el drama de ver que Tarzán fuera a ser comido por el león o por el gorila, o que un papá mexicano borracho le pegara a su hijo castigándolo. O King Kong, ¿no? O King Kong que se robaba a la muchacha. Era superior a mis fuerzas como niño. Posteriormente es que ya pude vencer todo este temor y todo este drama terrible, y ya podía yo ir al cine. Y junto con mis hermanos o con mi papá íbamos a cada uno de estos cines. Inclusive te comentaba que en esa época funcionaba muy bien las matinés. Hemos oído así casi míticamente que había matinés, pero era una cosa cierta. La matiné era el cine que se daba por las mañanas, generalmente los domingos, y tan importantemente que los cines pasaban las seriales, las películas seriales, de tal suerte que inclusive algunas de las películas mexicanas de esa época se filmaron así en episodios. Por supuesto nunca hablamos de seriales, eso ya es como una palabra culta, se hablaba de episodios. También me habías comentado una anécdota muy simpática de lo que representaba la convivencia de la familia de ir a ver películas. Sí, yo te comentaba de las experiencias tan formativas que yo tuve desde el punto de vista social, porque yo veía en estas salas pues, que iba toda la familia, tal como yo iba con mi papá y con mi mamá. Mi mamá se dormía invariablemente, pero mi papá y nosotros sí veíamos las películas. Y nosotros éramos ordenados en ese sentido, pero otra gente llevaba los tacos y las tortas a comer al cine, llevaba su tepache, ¿no? Aunque en el cine se podía comer muy buenas golosinas, los muéganos, los gaznates, los refrescos, las ¿cómo se llaman? Las paletas de crema, etcétera. Pero esta gente llevaba sus tacos, sus tortas, y aún llegué a ver que la gente cortaba ahí, limpiaba una piña y la cortaba y se la ofrecía así a los hijos, ¿no? ¡Qué maravilla! Francisco es realizador de Uno de los Lustros, que es una serie que realizó la Filmoteca, que a partir de la imagen cinematográfica y del rescate de las películas, hacen una serie por épocas, y a ti te tocó la vida en México de 1905 a 1909, ¿no es así? Así es. Me gustaría hacer una entradita breve, que cuando nos vemos que ya tenemos tal riqueza de imágenes en la Filmoteca, se piensa qué hacer con ellas, cómo sacarles un buen provecho. Ya nosotros habíamos participado
con imágenes nuestras, pero sobre todo las de la Revolución Mexicana, cuando se filmó, creo que fue en la época de López Portillo, creo que sí, ya se había filmado algo que se llamó Los Hombres del Poder. No me acuerdo exactamente quién. Le pidieron a la universidad que diera esas imágenes y las dimos. Entonces ya, esas fueron específicamente de la Revolución, pero después que tuvimos todo este cúmulo de imágenes, que no eran solamente las de la Revolución, sino de todo lo demás de la vida de México en este siglo, en el siglo XX, pensamos que lo ideal sería hacer estos lustros. Se hicieron 18 en la primera versión, la primera tirada, y cada uno de estos lustros, cada uno de estos 5 años de la historia de México, se le dio a un diferente director, y yo fui uno de ellos. Vamos a prevenir a los compañeros de la cabina para que nos pongan un fragmento de los lustros de la vida en México de 1904 a 1909, y vamos a regresar con Francisco Gaitán para platicar acerca del cine y la imagen y el cine. Vale. En 1905, el general Porfirio Díaz cumple su 7º periodo como presidente de México. Oaxaqueño de nacimiento, como Benito Juárez, su jefe durante la lucha contra la intervención francesa, se distingue militarmente por sus dotes organizativas, tesón y, sobre todo, astucia. En 1876, al cumplir 46 años de vida, es elegido a la presidencia por primera vez. Su política de conciliación con la Iglesia Católica, de pacificación del país, así como un programa de reformas en la economía, le hacen afianzarse en el poder y ser prácticamente insustituible para el destino de México. Al iniciar su 6ª reelección, este es el panorama del país. El optimismo es completo, por lo menos en las clases dominantes. Para ellas, la República vive una larga etapa de paz y prosperidad. Ajena a una realidad más agresiva que también existe, la dorada juventud, hija de esta élite, no tiene más que crecer jugando. El peso está a la par del dólar y se ha realizado una reforma monetaria que cambia el patrón plata por el patrón oro. En el ejercicio fiscal de 1905 hay un superávit de 13 millones de pesos, y en cada uno de los años siguientes, hasta 1910, la hacienda pública arroja superávit que van creando una reserva cuantiosa para fortalecer aún más el régimen porfirista. El 72% de las tierras cultivables del país pertenece a 8.431 haciendas. En cambio, los 49.635 pueblos y rancherías que existen solo tienen el 21% de la tierra laborable. Si no se tiene la fortuna de pertenecer a la selectísima aristocracia mexicana llamada pulquera, siendo dueño de una gran hacienda y vivir gran parte del tiempo en Europa, surtiéndose allá de ropa y muebles, en México hay la posibilidad de satisfacer el buen gusto y la elegancia. Ante tanta prosperidad, el gobierno no parece preocuparse más que por la organización de las fiestas del centenario de la independencia en 1910. Se proyecta una serie de grandiosos monumentos para perpetuar la memoria del régimen. Incansable todavía, Díaz coloca la primera piedra de todos estos monumentos
Y si se analiza la distribución de estos gastos, se verá una marcada tendencia de Porfirio Díaz a favor de los hospicios para pobres, manicomios y presidios. No es un mero accidente que sean obra de él las cárceles de Lecumberri y las Islas Marías. El Teatro Nacional, que acabará siendo el Palacio de Bellas Artes. La Columna de la Independencia, cuya construcción es otorgada nada menos que a Porfirio Díaz hijo, al costo exorbitante para la época de 2.180.000 pesos. En el gobierno del dictador, el optimismo se traduce en un ritmo febril de inauguraciones y galas. El ejército, completamente amansado, tiene una presencia puramente escénica. De ahí que los altos jefes militares solo reluzcan cuando portan los cascos metálicos a la manera de los ejércitos imperiales europeos. Aunque Porfirio Díaz solía decir: ¡ay, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!, afina sus relaciones internacionales con el poderoso vecino del norte, del que cada vez depende más económicamente, entrevistándose por primera vez con el presidente norteamericano William H. Taft. Bueno, hemos visto unas imágenes históricas de trascendental importancia que nos muestran cómo el cine, con la historia de este país, la historia política, de cómo se utilizó el cinematógrafo desde la época de Porfirio Díaz para dar vestigio, para dejar un vestigio de lo que era esa época. ¿Cuál fue tu experiencia como cineasta recurrir a estas imágenes históricas? Bueno, mira, es una experiencia maravillosa la de la creación. A mí se me propuso hacer este lustro, este mediometraje, y tú siempre ya tienes una idea preconcebida de cómo fue la época. Tú has visto algunas, yo porque trabajo ahí, conoces algunas imágenes, pero cuando ya te metes de lleno al trabajo duro de hacer el guión y saber qué es lo que vas a poner dentro de este discurso cinematográfico, te tienes que enterar. Y cuando te vas a las fuentes fidedignas, como son los periódicos, como son las fotografías, las películas mismas, los anuncios comerciales, te enteras de que la realidad no es tan clara, ni tan negra, ni tan blanca como tú la has pensado que fue, sino que las cosas son mucho más ricas y mucho más matizadas. Entonces, con esta investigación encuentras que el cine, para mostrarte cuestiones en las que ni siquiera el realizador tiene intención de mostrarlas, sino que se dan por sí solas, te das cuenta que el cine es una herramienta maravillosa para manipular el pensamiento y para manipular la forma de pensamiento de las gentes. Claro. Que tú puedes influir en esto. Y Porfirio Díaz fue un hombre que fue muy inteligente y que se dio cuenta de esas posibilidades. De tal suerte que él es el primero que ve cine en México, a quien se le hace una exhibición, la primera exhibición privada que se hace en el castillo de Chapultepec, que era su residencia. Y después se le sigue filmando, no solamente como una lambisconería de los enviados de los hermanos Lumière, sino que él se da cuenta de que este cine lo va a ver la gente. Y entonces se deja filmar, tiene tiempo para dejarse filmar, se filma solamente, no solamente a él, sino a sus
los miembros de su gabinete, y luego él con su familia gozando y disfrutando del castillo de Chapultepec. Claro, nos permite ver, bueno, una época donde era donde el glamour existían, donde también las indiferencias, la época prerevolucionaria, la sociedad y las diferencias de clases que, bueno, da origen a que posteriormente se haga un registro, pues, de la Revolución Mexicana muy exhaustivamente, ¿no? Ahorita, ¿qué nos puedes decir de las imágenes que estábamos viendo? Mira, estábamos viendo imágenes de otro lustro, del lustro anterior, y son imágenes de películas francesas. Ajá. De películas francesas, como todo eso que están viendo ahora, les llamamos primitivos franceses, que son más o menos de 1904, 1905. Esto ya es el desfile de las fiestas patrias que se celebraron en México en 1910, que fueron gloriosas y que seguramente se van a ver ahora que se cumplan los ¿cuántos años? De la independencia. De la independencia. 100 años. Entonces, 200 años. 200 años. Entonces, esas películas las tenemos porque un coleccionista las tuvo en su casa, y cuando murió su esposa nos las vendió. Se las vendió. Nos las vendió a la Filmoteca. Y nosotros restauramos esos materiales, y ahí hay materiales muy importantes porque esos materiales, a veces, algunos de ellos ni siquiera en Francia existen. Entonces, la riqueza de nuestro archivo es fantástica. También utilizamos fotografías. Por ejemplo, esto que se está viendo aquí son fotografías de las cantantes, de las actrices, de las divas que tenían. Este es María Conesa, que están y que tomamos del Archivo General de la Nación, ¿sí? Donde hay una riqueza también increíblemente rica. Claro, porque también el cine en esa época, bueno, vino como a marcar una nueva forma de narrar en la literatura, de narrar el cambio de la forma de escribir, porque, bueno, las imágenes ya se podían ver y surge como una nueva forma de ya no te vas a imaginar las cosas, sino ya te las están presentando, ¿no? Yo creo que todo el lenguaje artístico cambia con el cine. No se puede seguir escribiendo de la misma manera, ni se puede seguir bailando de la misma manera o escribiendo teatro. En fin, estas artes cambian porque el cine es un medio tan maleable, es un lenguaje tan extraordinario que además se está inventando en ese momento. Claro. Tienes toda la libertad del mundo para inventar y tienes que tener talento para ello, pero te permite hacer todo. Y México, en el sentido cinematográfico, fue, pues de alguna manera también hasta afortunado, podemos decir, porque tuvo mucho que aprender y lo aprendió haciéndolo, porque la Revolución Mexicana era algo que se tenía que difundir, y se difundió con el cine. De ahí que la Revolución Mexicana sea el primer hecho notable de carácter social y político mundial que se filma por primera vez. Claro, es como un surgimiento del cine testimonial con los hermanos Alba, con Chanís, con Salvador Toscano. Con todos estos pioneros que hacían sus películas, y sabemos que cada uno de ellos también tenía sus preferencias políticas, claro, ¿no? Unos con Venustiano Carranza, otros con Villa, etcétera, etcétera. Y estas producciones iban a ser exhibidas apenas 5, 10, 15 días después de que habían sucedido en la realidad. Y que llegamos a un tema que a mí me interesa muchísimo, que es esto de cómo utilizar el cine como una fuente histórica. ¿Qué nos puedes recomendar de esta relación del cine y la antropología, o esta mirada antropológica que debemos de tener para poder analizar las películas? Bueno, yo lo primero que le pido a algún alumno, a una gente con la que intercambio este tipo de ideas, es que primero se deje llevar por la visión de la película. Que no trate de meterle su rollo que ya tiene
establecido, sino que se deje llevar por la historia. Por la historia cualquiera, no estamos hablando solamente de la ficción, sino también del documental. Ahora bien, una vez que ha visto esa película y que puede decir muchas cosas de ella casi visceralmente, después tiene que venir una reflexión intelectual, y entonces sí es cuando va a meter todo el conocimiento previo que ya tiene y el análisis de lo que ahí está pasando y que está reflejando a su sociedad y a su momento en el que la película fue hecha, para analizar su situación social y política. Y yo creo que el cine es, en ese sentido, una de las herramientas más notables que hay para conocer lo que es. Para dar a conocer una época, para dar a conocer una mirada. Basta con que veas una película, por ejemplo, de Tintán, que son tan divertidas, pero siempre se está refiriendo al pan, a las tortillas, a usted, señor político, sí, usted que se está levantando ahorita del cine, se los está diciendo a cámara, ¿no? Y eso te habla muy bien de Tintán. O puedes ver lo contrario, por ejemplo, con Cantinflas, Cantinflas, que siempre está tratando de disimular la realidad, y está tratando de pintarte un mundo maravilloso, rosado, blanco, etcétera, etcétera. Pues sí, también habíamos platicado de otras imágenes cinematográficas que son las corridas de toro, donde nos contabas que, bueno, desde finales del siglo XIX existen registros sobre corridas de toros y que ustedes también se han encargado como de restaurar esas imágenes y de contar a partir de ese mundo maravilloso, donde se encontraban intelectuales, políticos y todo un medio y un mundo artístico. Sí, yo creo que los toros, como te decía, es la actividad lúdica mejor documentada cinematográficamente en México. Nos encontramos, ya que nos abocamos a la tarea de hacer DVDs sobre toros, que teníamos extraordinario material, muy antiguo, por muy diversas circunstancias que existía en México. Sabemos que desde principios del siglo XIX, de principios del siglo XX, se filma en México corridas de toros por Edison. Entonces, tenemos corridas de toros filmadas en México de toreros españoles que inclusive no se han encontrado en España. De tal manera que somos muy ricos en todo este cúmulo de imágenes de toros y que nos pueden dar noticia inclusive de cómo era el ganado en aquella época. O sea, no solamente estamos hablando así de la diversión pura de ver los toros, de la fiesta, ¿no? Sino que también podemos ver cómo se utilizaba la propaganda ya. Yo muestro en mi lustro cómo está utilizado Gaona. Fíjate, Rodolfo estamos Gaona hablando en 1908. 1908, que ya está haciendo propaganda de la cerveza, ya ni me acuerdo cuál, pero ya está siendo utilizado su figura para eso, como ahora los futbolistas ni nada, o sea que no se está inventando nada ahora para hacer este tipo de propaganda. Se está construyendo no solamente un lenguaje cinematográfico, sino también una forma de hacer propaganda, de publicidad, ¿no? De que, bueno, vemos cómo el cine se ha utilizado para comunicar muchísimas cosas. Para comunicarlo todo. En la fotografía no se quiere, pero está ahí la fotografía y el cine también, en la que como fórmula se mete el sexo. Siempre con un poco de talento tú puedes burlar las reglas policiales del establecimiento para mostrar la belleza de una mujer, para mostrar sus piernas, su anatomía, o de los varones, ¿no? Generalmente es de la mujer por la discriminación que hay, pero el cine siempre se las ingenia, y la fotografía y todos los lenguajes artísticos para inducir a la visión de la imagen tal como la concibe el artista.
Ahora, bueno, es un espacio donde damos oportunidad también a la comercialización del video. Entonces, si el público quiere adquirir los lustros, algún video de los lustros o algún video de los toros, ¿dónde los puede conseguir? Los puede conseguir en nuestro videoclub. La Filmoteca de la UNAM tiene un videoclub en su edificio de Ciudad Universitaria, en el circuito Mario de la Cueva, exactamente enfrente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí los puede adquirir, pero si no, también puede acudir a nuestro edificio de San Ildefonso, en San Ildefonso número 43, en el centro histórico, y también ahí se puede comprar. Pero también muchos de estos materiales los hemos dado a la venta a distribuidores profesionales que los tienen en venta. Entiendo que en algunos lugares comerciales como Sanborns, como todo este tipo de lugares. Ah, sí se tienen ya también Sí. en tiendas más Sí, comerciales, sí, también sí. Mix-Up. En algunas de esas sí, entiendo que sí. Ahora me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre tu experiencia en la Filmoteca. Ya habíamos mencionado que, bueno, llevas muchísimos años siendo curador. ¿En qué te guías para restaurar una película? Mira, me gusta decir, lo tengo que decir ahora, que las películas de alguna forma se ganan su derecho a ser restauradas. Hay un axioma que dice que no hay ninguna filmoteca en el mundo que tenga suficiente dinero para restaurar todo el material que ha preservado. La preservación, la restauración de las películas es increíblemente cara. Un rollo de película virgen para hacer un negativo, para restaurar una película, el puro rollo, el puro material virgen vale 4,000 pesos. Hay que traerlo de Estados Unidos, este material, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es terriblemente caro, entonces no se puede estar con la mano así dando el honor de... O sea, para hacer una copia. Para hacer solamente un material negativo. Ok. Eso es más el proceso que nosotros hacemos, pero de todas maneras eso cuesta. Y luego que ya tienes ese negativo, tienes que hacer una copia. La copia que sí sería la que ya se llevara a los proyectores para exhibirla en la pantalla. Entonces, para hacer todo ese proceso, pues por un rollo así, no te puede costar menos de unos, de restaurarlo, unos 10,000 pesos. Ahora, Una película consta más o menos de 9 o 10 rollos. ¿y cómo te va a pedir la película que sea La restaurada? película, bueno, primero me tiene que decir que es mexicana. Ok. Luego me tiene que decir que es una película antigua, que está en peligro de perderse y que si hay otras que le compiten con esas características, pues que me diga ella que es una buena película y que obedece a los patrones que tenemos nosotros para que una película se merezca ese gasto. Hace un momento estábamos platicando y me interesa muchísimo que se lo puedas comunicar al público, este proceso del quehacer cinematográfico. Es decir, me platicabas que para ti lo más importante es el registro original, el negativo. Sí. Para empezar a pensar en una restauración, tenemos que buscar cuál es el material más original. El material más original es el negativo que estuvo en la cámara cuando se filmó la película. ¿Sí? El negativo que se puso en la cámara cuando Jorge Negrete y Pedro Infante estaban haciendo dos tipos de cuidado. Eso existe, puede existir. Y eso, junto con su pista de sonido, es lo que te va a dar la mejor respuesta cuando hagas la restauración. Y la restauración consiste en pasar las imágenes de este viejo material a un nuevo material. ¿Sí? Y este nuevo material va a garantizarte que la película va a durar, con unas buenas condiciones de almacenaje, te va a durar 100 años. Y entonces otros 100 años y esa película ya está salvada. Porque las películas en los materiales en que se hicieron antes es un material que se está echando a perder. Por mal almacenamiento o simplemente por el paso del tiempo se está o sulfatando si es nitrato
El nitrato se utilizó hasta 1950, es peligroso, se incendia fácilmente. El nitrato de plata. El nitrato de celulosa. De celulosa. De celulosa. Y después, a partir de los años 50, se empieza a utilizar el acetato de celulosa, que se pensaba que era un safety film, película de seguridad. Y resulta que después de 20, 30 años, esta película empezó a envejecer química y físicamente y se empieza a desacetilizar. De tal suerte que se descubre que empieza a perder el ácido acético que intervino en su fabricación, y por eso se le llama a este mal de estas modernas películas que se utilizaron hasta los años 90 y que todavía se sigue utilizando, como el síndrome del vinagre o el SIDA de las películas. El SIDA de las películas. Y no es casual, pero cuando hasta el momento estas películas se descubre ya que han alcanzado el grado que se llama autocatalítico, en el que ellas mismas se van a seguir destruyendo por su desacetilización, hasta el momento no se sabe cómo repararlas, cómo detener en ese mismo soporte, en esa misma película, cómo se pueda detener ese deterioro. O sea, no hay algún químico, algún ácido donde ninguna filmoteca del mundo pueda resolver ese problema. Hasta ahora no. Están involucrados en este trabajo grandes laboratorios de Estados Unidos, de Japón, de Europa, y hasta el momento no se ha encontrado cómo detener, cómo revertir este mal de las películas de acetato de celulosa. Ahora, ustedes cuentan con varias bóvedas, pero supongo que tienen una bóveda especial donde mantienen este resguardo de este material mucho más flamable. Y no sé si también nos podrías hablar de cuántos títulos aproximadamente tiene la Filmoteca. Sí, mira, nosotros tenemos aproximadamente 36,000 títulos. Entendiendo por título una película, una película que tiene un nombre y que es reconocible. Y una película, un título, puede tener diferentes materiales. Eso que dije, el negativo original, pero puede tener, y que también esté en nuestro acervo, una copia. O puede que tengamos también un duplicado positivo, lo que se llama en términos cinematográficos un máster, que sería un material de archivo permanente, un material que no sirve para proyectar, pero que sirve para conservar de la mejor manera las imágenes en esos almacenes especiales que tenemos. Bueno, tenemos que tener el material separado, necesariamente. Por un lado tiene que estar el material antiguo, que se utilizó hasta 1950, que es el nitrato de celulosa. El nitrato de celulosa también se llama como algodón pólvora, y es el material con el que se fabrican los explosivos. A ese nivel de peligrosidad es 2 toneladas, no es cierto, 1 tonelada de nitrato de celulosa se consume, se quema en 1 minuto. ¿Y tienen ese tipo de materiales? Tenemos ese tipo de material. Wow. Ahí están los clásicos del cine mexicano. María Candelaria, Los Olvidados, El Rey del Barrio, etcétera, etcétera. O sea, lo que, bueno, materiales que no estaban en la Cineteca cuando sí, afortunadamente. Sí, el llamado cine de oro o la época de oro del cine mexicano está en nitrato de celulosa. Ahora, últimamente se han dado también la tarea de rescatar material cinematográfico por estados. Sí, ciertamente. Es una serie, esta serie, al igual que Los Lustros, la ha diseñado el director de la Filmoteca, que es Iván Trujillo. Ahorita nos has traído un video sobre Oaxaca, que fue realizado por Salvador Toscano. No fue realizado. No. Bueno, ahorita checamos por quién fue pero ¿qué nos puedes hablar de todo este rescate de imágenes que empieza a aparecer por todos los estados de la República Mexicana? Sí. Otra forma de utilizar el enorme acervo de material que tenemos es el de reunir las producciones hechas en ese estado, las producciones de los habitantes de ese estado,
las producciones de los oriundos de ese estado o las películas que se hayan filmado en ese estado, reunirlas en un comunicado cinematográfico coherente que tiene todas sus implicaciones sociales, culturales, para emitir un DVD que le hable a todo el mundo de lo que tiene ese estado. No es solamente turismo, no es solamente sus lagunas o sus carreteras, sino todo la riqueza que ese estado puede tener. Entonces, si quieres podemos ver lo de Oaxaca, y ahorita a lo mejor Claro que sí, vamos ¿sí? a prevenir a los amigos de la cabina. Ok, vamos a proyectar un fragmento del documental sobre Oaxaca. Mudo al cine sonoro, destacando o subrayando algunos elementos que permanecen y luego cambian, cómo se va desarrollando, cómo se pasa de la técnica de la vista al lenguaje cinematográfico. Esta película, Inauguración del Tráfico Internacional de Tehuantepec, la filmó el ingeniero Salvador Toscano en 1907 y la exhibió ese mismo año en el Teatro Calderón de Zacatecas. Lo que está captando son objetos en movimiento, el del mar y el del barco, que van en sentido contrario. Van siguiendo la tradición de los hermanos Lumière de filmar objetos en movimiento. El cine llegó a México en agosto de 1896 y los emisarios Lumière, en sus primeras exhibiciones, mostraron la llegada del tren, que en casi todo el mundo va a causar un fuerte impacto. En México, siguiendo ese modelo, se filmaron varias llegadas del tren. Una de ellas, la que estamos viendo, es de las dos que se sobreviven de las tomadas por camarógrafos mexicanos. También se dice que los hermanos Lumière crearon el plano secuencia, pero en las películas Lumière todavía no se crea el lenguaje cinematográfico y más bien son planos en movimiento, porque no preceden ni suceden a ninguna otra secuencia para comunicar un argumento. Mientras que ahora, aquí, el ingeniero Toscano ya usa el sentido de plano secuencia porque sí nos está contando, nos está narrando la relación de ese viaje de Porfirio Díaz. Ferrocarril transoceánico, importante para México por las posibilidades de su comercio exterior. Otra de las cosas importantes del cine en la etapa muda es que estará ligado a la idea de progreso. Desde luego, Porfirio Díaz intuyó las posibilidades propagandísticas del medio y desde la llegada de los hermanos Lumière se hizo filmar. Lo retrataron paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. Luego la reina Isabel de España le regaló un caballo blanco y su película duró en exhibición más de 2 años. Posteriormente llevará un camarógrafo a sus viajes, particularmente en ferrocarril, como el que estamos viendo ahora. También llevó un camarógrafo para la inauguración del ferrocarril a Manzanillo, como también llevó camarógrafos para entrevistarse con el presidente Taft a los Estados Unidos. Entonces el ferrocarril era emblemático del orden y del progreso. También es interesante ver
que los camarógrafos en esta época invariablemente están retratando objetos en movimiento. La palabra cine es abreviatura de cinematógrafo, que significa escritura del movimiento, porque viene de kinetos, movimiento, y graphein, escritura del movimiento. Si nos fijamos en algunas ocasiones, los personajes están fijos o se detienen, o a partir de un movimiento fijo comienzan a caminar, y es porque están posando para los fotógrafos de cámara fija. En el cine no se debe posar, pero esto es muy frecuente verlo en todas las películas filmadas por los camarógrafos en la etapa muda. También sería interesante recordar que los hermanos Lumière exhibieron por primera vez su aparato al Congreso de Fotógrafos en junio de 1895, y al público la primera función fue el 28 de diciembre de 1895 en el Salón de los Indianos en el Boulevard de las Capuchinas en París. A México llegó 6 meses después. La primera función se la ofrecieron al general Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec el 5 de agosto. Bueno, es un proyecto de hacer una recopilación del material cinematográfico por estados, pues muy grande y muy importante. ¿Cómo se da esta colaboración para que ustedes consigan los materiales que no tienen en la Filmoteca? Bueno, pues nosotros que formamos parte de la FIAF, la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, tenemos un convenio como instituciones hermanas para que haya lo que se llama la repatriación, de tal suerte que si nosotros tenemos un material que ellos no tienen, se los podemos entregar a cambio de que ellos nos den algo que siendo nuestro, nosotros no tenemos. Ese material que estábamos viendo en este momento, que es la inauguración de Salina Cruz, del puerto de Salina Cruz, lo conseguimos en el British Film Institute, nos lo dio el British Film Institute, que lo tenía por razón natural, porque esa obra de ingeniería fue diseñada y fue pagada, bueno, financiada más que pagada, fue financiada por un señor Pearson, muy famoso en la historia de México, porque también él hizo Necaxa, la presa de Necaxa, y le gustaba ya dejar testimonio de sus obras, y esta película apareció allá y fue dada a nosotros. Ahora, ¿cuál sería el mecanismo si alguien que nos está viendo por internet tiene un material fílmico que quiere donar a la Filmoteca o que quiere acercarse a ustedes? ¿Qué les recomiendan? Bueno, yo les recomiendo primero que tengan mucho cuidado, porque si es material antiguo, puede ser de nitrato de celulosa y puede haber estado ahí tranquilo en su casa 50, 100 años, pero si se mueve, si se le pone tantito en el calor, inclusive puede arder espontáneamente. Pero bueno, no quiero espantar a la gente, pero eso es una realidad. Ahora, si cree que es valioso, o aunque crea que no sea valioso, que se acerque a nosotros, que nos eche un telefonazo, que nos escriba un correo electrónico y hacemos una cita para ir por el material o que nos lo traiga a nosotros. Lo vemos, lo analizamos, lo identificamos, porque frecuentemente el cine no se puede identificar porque ya la lata que lo contenía ya se deshizo, porque la etiqueta ya se perdió, porque tú no tienes un proyector en tu casa para ver 35 milímetros o 16, a veces ni 8, ya no hay focos para los proyectores de 8 o de 9,5 milímetros o de muchos de los formatos que en el transcurso de la historia industrial del cine han ido pasando. Entonces, que se comunique con nosotros. Voy a dar mi teléfono de oficina, es el 5622-9584. Mi correo electrónico es gaitan, con Y, gaitanp@servidor.unam.mx.
Así hemos encontrado maravillas, pero maravillas no solamente mexicanas, sino extranjeras. Claro. Extranjeras que por estos convenios como el que te acabo de mencionar, se han salvado para la pérdida total, absoluta, películas que ni siquiera Francia, por ejemplo, sabía que se habían hecho. Ellos que son que se dice que son los inventores del cine, que tuvieron compañías importantísimas como Gaumont, como Pathé, y que llevaban un registro industrial adecuado de las producciones que hacían, algunas de estas producciones que nosotros sí encontramos y que les dimos a ellos para que las restauraran. Ellos, ni siquiera ellos sabían que habían sido filmadas en su país. Fíjate. Entonces, esta colaboración es muy importante loable. Que se ha dado a partir de también la organización ya internacional de las filmotecas, que tienen la tarea de rescatar y de comunicarse entre países películas que no se saben que se tienen, o por ejemplo tanto material que existe filmado sobre México por extranjeros, y que bueno, ha sido tarea de ustedes y tarea muy ardua durante años en poder pues ir recopilando todo este material, y que bueno, está seguro en la filmoteca, en las bóvedas que bueno, las tienen completamente adaptadas para la temperatura, y no sé si nos puedes platicar. Sí, el material cinematográfico yo digo que es un material deleznable en el sentido de que se daña muy fácilmente. Sí. Una mala proyección de una película la puede echar a perder, y puedes perder ahí así de un plumazo 20, 30 mil pesos porque ya la echaste a perder. Ya se me fue la onda. ¿Qué? De cómo tienen organizado y adecuadas las bóvedas. Tenemos 7 bóvedas para almacenamiento de película de nitrato de celulosa, y tenemos 6 bóvedas para almacenamiento de acetato de celulosa. Están separadas completamente. ¿Aproximadamente cuántos títulos? Tenemos como más de 36,000 títulos, pero tenemos más o menos como 200,000 latas de película. Una lata es un rollo así de 305 metros que pesa aproximadamente 4,5 kilos. Bueno, pues estamos viendo ahorita material sobre el estado de Michoacán, que fue una realización de Ricardo Pérez Monfort, y bueno, que forma parte de esta serie que se encuentran ahorita produciendo la Filmoteca de la UNAM por estados, donde nos podemos dar cuenta de pues esta relación de la historia en el cine y el cine y la historia, ¿no? Así es. Que son como temas que están muy muy bien relacionados. Y bueno, con estas imágenes de Michoacán nos queremos despedir, no sin antes hacerles la cordial invitación a que se inscriban en el Festival del Cine a las Calles, cortometrajes de 20 minutos, en la página web www.elcinealascalles.com.mx, y también esperamos aquí sus comentarios al teléfono 1085-8117. Bueno, quiero agradecer infinitamente la presencia de Francisco Gaitán. No sé si quieras agregar algo más. Pues que disfruten el cine, que gocen con él, que lo analicen. El cine debe ser en principio un entretenimiento, pero después del entretenimiento que se nos da ahí en este preciso tiempo de la exhibición, después puede haber una gran reflexión, puede haber un análisis que debemos de compartir con los demás, y con las percepciones de todos los demás se puede tener una comprensión mucho más amplia y más rica de todo ese comunicado cinematográfico. Y yo creo que eso es lo que hizo a los cineclubes, y eso es lo que debemos de hacer en nuestro ámbito familiar o en nuestro ámbito amistoso o hasta amoroso, si vamos con la novia o con la esposa a ver el cine.
Bueno, pues muchísimas gracias por tu presencia en este programa que fue El Cine a las Calles, y nos despedimos y quiero agradecer a mis compañeros de producción, Alma Cáceres, Luis Enrique Flores, a Noemí y a los técnicos de cabina. Yo soy Saudi Batalla, nos vemos aquí el próximo jueves en este programa de El Cine a las Calles TV. Muchas gracias y mucha suerte.